La semana pasada decíamos que la vida cristiana se caracteriza por tres notas esenciales. La alegría, por una parte, después el tener en cuenta que el ser humano tiene que desplegar su vida hacia un sentido de existencia, que para el cristiano este sentido de existencia también, bueno, pues es la frontera con la santidad y con alcanzar el cielo, y además también el saber que la vida cristiana no nada más se reduce a encontrar el cielo para mí mismo, sino también en ayudar a otros a encontrar el cielo, ¿no? Comenzando por los que tengo más cerca, ¿no? Este también es el ejemplo de Jesucristo. Comenzar por aquellos con los que vivo, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. En esto consiste también lo que conocemos como apostolado. Ahora, otra nota característica del cristianismo es la de la filiación divina. Saber que el cristiano es hijo de Dios. La filiación divina es la realidad de fondo que hace posible además la santidad, ¿no? Si reflexionamos en esta idea fundamental de cómo es que Dios nos ha dado diferentes capacidades, ¿no? O sea, por una parte nos ha dado unas capacidades naturales que de alguna manera cuelgan de todo lo que es nuestra estructura humana, como es la inteligencia, la voluntad, la afectividad. Nos ha dotado de herramientas también pues, corpóreas, como pueden ser, por ejemplo, los sentidos externos, los sentidos internos, que nos ayudan también a poder conocer la verdad, como ya lo hemos visto cuando hemos revisado los diferentes temas de antropología filosófica. Pero por otra parte también nos ha dotado pues, de otras herramientas sobrenaturales, o sea, que están por encima de nuestra naturaleza y que nos permiten tener la posibilidad de acercarnos a Él de tal forma que podamos alcanzar el cielo, ¿no? Y en esto consiste también la gracia de la filiación divina, ¿no? Y Dios ha querido hacernos sus hijos, que además es muy bonito pensar que nos ha querido hacer sus hijos adoptivos, ¿no? Aquí también podemos encontrar la gran oportunidad para comprender la grandeza de la filiación por la vía de la adopción, ¿no? La verdad es que un hijo adoptivo es igualmente hijo, o incluso hasta un hijo pues, más grande, porque al final de cuentas es un hijo elegido libremente, y para que también podamos comprender la grandeza de la filiación por adopción, ¿no? Entonces, así es como Dios ha querido que seamos sus hijos, por la vía de la filiación adoptiva. Y es que no hay amor más grande que el que un padre tiene por sus hijos, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que llevar a pensar que lo nuestro, como cristianos, es comportarnos como sus hijos, ¿no? O sea, no ver a Dios como algo externo a nosotros, como algo que poco tiene que ver con nosotros, como si fuera pues nada más pues un reconocimiento pues así como de deidad, en donde se tiene un vínculo pues ciertamente frío, ¿no? O de reconocimiento como si fuera pues un jefe, ¿no? Nada más, o no sé, o un patrón, o alguien con quien haya que cumplir pues solamente pues un deber por el deber, ¿no? Como ya lo habíamos explicado en otros escenarios religiosos, sino que en el cristianismo nuestro vínculo es el de un padre, ¿no? Entonces, de este modo tenemos que buscar encontrarnos con él, y de ahí que sea tan importante hablar de cómo es que la forma en la que vamos a podernos encontrar con él es a partir de la vida cristiana, ¿no? de la vida espiritual. La vida espiritual es una vida de oración que me lleva a encontrarme con un tú que es mi padre, un tú que me ve a mí como hijo, y un tú al que le interesan absolutamente todas mis cosas, ¿no? Por más insignificantes que a mí me puedan parecer, tengo que saber que a él siempre le serán valiosas, ¿no? Y es un tú que espera de mí el que me acerque, además también con toda mi afectividad, ¿no? A veces triste, a veces preocupada, a veces enojada, a veces contenta. O sea, él cuenta con que me acerque así de este modo, ¿no? O sea, él quiere enterarse de mis amigas, de mis hijos, de mi esposo, de mis preocupaciones, de mis alegrías.
quiere que también comparta carcajadas con él, por supuesto, ¿no? Él está esperando todo esto y también, claro, él quiere que me acerque también a preguntarle un poco de sus cosas, ¿no? Que me interese también por lo suyo, ¿no? Pienso, si estoy platicando con Jesucristo, bueno, pues él claro que quiere que le platique también de su madre, que le pregunte por su madre, que le pregunte igualmente por su padre, en fin, ¿no? O sea, por todo lo que también pues a él le puede, todo lo que también es parte de lo suyo, de su mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues así es como se relacionan los que se aman, ¿no? Entonces, pues esto es en lo que consiste la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual, además, pues en su sentido más profundo, también implica el que podamos abrir la propia intimidad y ser capaces de recibir la intimidad del otro. La vida espiritual también apela a que esto tenga que ver con mi sentido de trascendencia, de existencia. Me lleva también a recordar que soy parte de la estirpe de la familia de Dios, ¿no? Y que por lo tanto pues me he de comportar de acuerdo a esta estirpe, que lo propio del hombre pues no es la de vivir pues, en el escenario de la vida sensitiva o en el de la vida vegetal, sino en la de hijos de Dios. Ahora, también cuando contemplamos la filiación divina, por otra parte, pues recordamos, ¿no? que Jesucristo, como Hijo de Dios, ¿no? Que al final de cuentas pues Él también es Hijo de Dios como nosotros, tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, y que además pues hay que buscar amar de este modo, ¿no? O sea, por eso es que pues, el modo más aconsejable para entablar este encuentro con Cristo es el de entablarlo frente a un sagrario, porque ahí nos encontramos toda su humanidad, pero también toda su divinidad. Hay por ahí, por ejemplo, históricamente hay una herejía de un personaje que se llamaba Arrio, ¿no? De donde viene la herejía del arrianismo, y Arrio decía que Jesucristo era perfecto Dios, ¿no? pero que la verdad es que pues no era hombre, ¿no? Entonces relega lo humano de Cristo, ¿no? O sea, simplemente pues, reconoce que en Cristo hay divinidad. Y se dice que en esta época, que además pues, fue pues, una época muy antigua en la Iglesia, ¿no? Donde hubo pues, además un cisma muy importante, era la época en la que vivía San Nicolás de Bari, ¿no? Este personaje que después se identifica con la figura de Santa Claus, ¿no? San Nicolás de Bari se había presentado a un concilio junto con Arrio y pues otras muchas personas, en donde se estaba buscando defender que Jesucristo pues era solamente divinidad, ¿no? Y que no compartía la humanidad, ¿no? con nosotros. Y entonces San Nicolás de Bari refutaba esto, ¿no? San Nicolás decía, no, o sea, Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Y Arrio decía, no, se sostenía afirmando que solamente era perfecto Dios. Entonces se cuenta por ahí, ¿no? Hay por ahí alguna biografía de San Nicolás de Bari que cuenta que en algún momento ya era tal la presión que había en este momento, o sea, dentro de esta reunión de la iglesia, que es apresado San Nicolás de Bari, lo llevan pues, a una especie de cárcel, de prisión, y estando ahí, ¿no? se cuenta que se apareció pues, Jesucristo y la Virgen con San Nicolás, y bueno, le dieron una estola y también pues, le abrieron las puertas de esta prisión, ¿no? Y entonces San Nicolás regresa nuevamente pues a esta sesión, ¿no? de la iglesia, y también le habían entregado, ya me acordé, una Biblia, y abierta justamente pues en una parte en donde pues ya quedaba constancia de cómo es que Cristo también era perfecto hombre. Y entonces, claro, llega San Nicolás en ese momento, todos sorprendidos, pues porque había logrado liberarse de esta cárcel que estaba pues, perfectamente cerrada y demás, logró quitar el candado, pues gracias a la ayuda de la Virgen y de Jesucristo. Y entonces en ese momento Él les hace ver que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, y encuentra pues aquel pasaje en la Biblia en donde se argumenta esto,
y entonces, pues bueno, ¿no? Se le da pues todo el crédito a San Nicolás de Bari, y desde entonces se afirma que, pues, que esto que está diciendo Arrio es una herejía, ¿no? Entonces, una herejía pues es cuando se distorsiona el sentido pues de algo, ¿no? O sea, de algo que tiene que ver con la fe, con la revelación, y que se está de esta manera pues contraviniendo alguna cuestión que además es fundamental, ¿no? Y esto pues es finalmente pues es una cosa importante, ¿no? que además pues hay que dejarlo así, ¿no? Descrito como herejía como para de alguna manera cuidar el que la Iglesia pudiera pues irse por ese camino, ¿no? Y entonces despistarse y pues faltar a la comprensión de una idea que se considera que es determinante, y sobre todo porque esto nos podría distorsionar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, ¿no? En el conocimiento de la fe. Y si nos distorsionamos en el conocimiento, pues también es que es una realidad que nos acabamos distorsionando en el amor, porque al final de cuentas, para poder amar hay que conocer, y hay que conocer adecuadamente, ¿no? Y lo mismo, pues si no conocemos adecuadamente, pues podemos distorsionar también nuestra capacidad de amar. Entonces, las herejías pues muchas veces conducen hacia algunos fundamentalismos, ¿no? Hacia pues algún tipo de ideología. En este caso, por ejemplo, pues hablando acerca de esto que proponen pues Arrio y San Nicolás de Bari, que en concreto se refiere a afirmar la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el docetismo, pues es un tipo de fundamentalismo, un tipo de herejía que hace a un lado lo humano de Cristo, ¿sí? Que es un poco lo que le pasa a Arrio, ¿no? O sea, Arrio afirma el docetismo, pero también, por ejemplo, encontramos otro fundamentalismo que se conoce como ebionismo. El ebionismo relega lo divino de Cristo, ¿no? O sea, dice, no, lo divino de Cristo pues no existe, o sea, Dios nada más, Cristo es nada más perfecto humano, ¿no? Después encontramos el ebionismo bíblico, que es un quedarse solamente en la letra, ¿no? Es decir, aquella corriente de pensamiento que afirma que la Biblia es un excelente libro humano, pero ya y se acabó, ¿no? También es muy propia, por ejemplo, pues del ateísmo, ¿no? Es una extraordinaria obra literaria, ¿no? Pero y nada más. Eso es lo que afirma el ebionismo bíblico. Y bueno, la encarnación, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de la encarnación. La encarnación es el mayor acontecimiento de la historia. También es muy bonito reflexionar que incluso la vida espiritual cristiana tiene un fundamento histórico, ¿no? O sea, para que realmente pues sea una cuestión que está viva, ¿no? que realmente pueda pues considerarse como una historia de amor como tal, ¿no? como algo que además es verdad, tiene que tener fundamento en la historia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues sí, la importancia de la ciencia, de la historia, ¿no? O sea, porque la historia lo que hace es afirmar hechos reales, hechos ciertos, que constan, ¿no? Que constan, y la vida cristiana, pues al final de cuentas, también por eso es que es histórica en cuanto a que es real, en cuanto a que se desprende, en cuanto a que tiene fundamento en hechos certeros y reales, ¿no? Si no fuera así, estaríamos pues dentro de una vida religiosa que tuviera fundamento en una ideología, ¿no? O que tuviera fundamento pues en una cuestión pues que no pues que es ciertamente fantasiosa, ¿no? O que es pues ciertamente imaginativa, pero la vida cristiana sí tiene fundamento en lo histórico, y la encarnación es el mayor acontecimiento de esta historia, ¿no? De esta historia de la vida cristiana. Que el mismo Dios se hiciera hombre mientras continuaba siendo Dios es uno de esos misterios que exhortan a una adoración silenciosa y que debe ser contemplada de rodillas, ¿no? También es bonito pensar que cuando nos ponemos de rodillas, la verdad es que es una postura del cuerpo que expresa la grandeza del hombre, ¿no? Porque los animales no se arrodillan, por ejemplo, ¿no? Las plantas tampoco. El único que tiene capacidad de arrodillarse es el hombre, ¿no? Y Chesterton decía que lo alto
bueno, más bien, o sea, afirmaba que el hombre es muy alto cuando, cuando está sobre sus rodillas, ¿no? Entonces, y es muy alto pues porque es humilde, ¿no? Porque es capaz pues de abandonarse en los brazos de alguien más, ¿no? Porque es capaz también pues de darse cuenta que su verdad es así de pequeña frente a una verdad más grande, ¿no? Todo esto trae consigo pues esta postura, ¿no? de arrodillarse. Después, en cuanto al apostolado, vamos a expresar aquí rápidamente algunas ideas. La propia santidad va de la mano con la preocupación por los demás. O sea, es cierto que, pues que el amor, ¿no? El amor a Dios nos tiene que alcanzar para preocuparnos por los demás, para preocuparnos porque los otros también alcancen el cielo, porque alcancen también este destino final, este puerto final que es el cielo. Y por otra parte, no hay santidad sin evangelización, ¿no? O sea, la evangelización implica el que yo pueda también pues, anunciar a otros esta alegría del evangelio, ¿no? Esta alegría de la noticia de Cristo. Tengo que hacer vida mi fe, ¿no? Y todo esto, como ya alguna vez decíamos, es hacer que la fe también se haga cultura, ¿no? O sea, cuando yo le presto a Cristo mis ojos para mirar, mis oídos para escuchar, mi boca para hablar, incluso mi modo de vestir para vestirme de un modo apropiadamente cristiano y demás, pues es cierto que yo con esto ayudo a que la fe se haga cultura, ¿no? Una fe que no se hace cultura es una fe que no ha sido suficientemente pensada y por lo tanto no se puede vivir. La gente tiene que ver que lo que decimos no es solo una teoría, sino que luchamos en nuestra vida porque así sea, que somos personas de fe, que no somos perfectos, pero que estamos en lucha, ¿no? Esto es lo más importante. Y además nos tiene que ver con una sonrisa en la cara, ¿no? Nos tiene que ver además pues con esta profunda alegría de alguien pues, que sabe que se equivoca, que sabe que tiene errores, pero que sabe que igualmente puede pedir perdón, rectificar y seguir adelante, ¿no? Este es el ejemplo cristiano. Juan Pablo II dice que se puede ser moderno y ser cristiano. Moderno en el sentido amplio, no en un sentido técnico, sociológico y cultural. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Después, otra buena noticia que también tenemos que tener en cuenta para efectos de comprender el apostolado, por ejemplo, pues en nuestra vida como madres, ¿sí? Como padres de familia, como abuelos, es saber que formar bien sí es posible, ¿no? Y esto sí tenemos que tenerlo de veras claro, tenemos que tener este optimismo, esta esperanza, y también sabiendo que los tiempos de Dios pues son los que realmente cuentan, ¿no? O sea, no cuenta quizá mi desesperación porque mi hijo entienda esto que le estoy explicando ahorita, ¿no? O es que yo siento que se está desviando del camino, que está perdiendo la fe, que se está alejando de la iglesia, y entonces pues ya voy a tirar la toalla, ya estoy totalmente pues preocupada, pienso que ya aquí ya no hay nada más que hacer por este muchacho, ¿no? O sea, no, la verdad, pues el verdadero amor le apuesta a los tiempos de Cristo, ¿no? Le apuesta a que nada se echa en saco roto, a que todo lo que pudimos haber sembrado por ahí, toda aquella buena semilla, aquel buen comentario, aquel buen ejemplo, aquella sonrisa que le hace ver a ese hijo que no te preocupes, ¿no? Yo sigo confiando en ti, en que vas a volver por este camino. Eso es lo que realmente es importante. Y bueno, hay 10 claves para poder formar bien a nuestros hijos o a nuestros nietos o a aquellos pues, alumnos, ¿no? Además, personas más jóvenes que podamos pues, tener en nuestras manos. Y la primera es, primero, saber que quien pretenda llevar a otros a Jesucristo ha de tenerlo muy dentro de sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, formar bien nos compromete también a nosotros a ser buenos ejemplos, a ser personas que luchan, ser personas que buscan ser de una pieza. Ahora, la segunda clave es que debemos ser capaces de generar confianza y para ello ser capaces de generar un lenguaje puente con ellos, como ya alguna vez lo hemos hablado, ¿no? O sea, ser capaces de encontrar herramientas que permitan una comunicación empática, asertiva, facilitadora, ¿no? En donde podamos combinar de alguna manera pues, la posibilidad de ir primero por las batallas más importantes, dejando a un lado pues,
las batallas que quizás son menos relevantes, ¿sí? Y sobre todo pues apostando a tener empatía, a entrar pues con mucha delicadeza a la intimidad del otro, y respetando los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos de la historia de amor que pueda tener el otro. Ahora, número 3, nada prepara mejor para la gracia que la alegría, ¿no? Nuevamente la alegría. Número 4, darles mucha oportunidad de ser libres haciendo el bien, ¿no? O sea, qué importante es que les demos oportunidad, por ejemplo, a nuestros hijos de que nos demuestren que pueden hacer el bien, ¿no? Por ejemplo, y que son capaces de hacer el bien. O sea, por ejemplo, dándoles oportunidad de, no sé si a lo mejor los dejamos por ahí algunos días o algún rato en la tarde, o lo que sea, haciéndoles ver pues, lo mucho que confiamos, ¿no? El dejar pues, un rato, no sé, la casa en sus manos, por ejemplo, o el cuidado de sus hermanos, pues otro, ¿no? Un rato también, hacerles ver que sabemos que son capaces de hacer el bien, por ejemplo, ¿no? Un niño chiquito, por ejemplo, si tenemos niños chicos, pues darles oportunidad también de que de su propia iniciativa pues quieran poner la mesa, a pesar de que por ahí pues puedan hasta romper por ahí algún plato, lo que sea, no importa, no pasa nada, ¿no? O sea, pero sí dejarles que tengan la iniciativa. Vivimos hoy en un tiempo en donde pues se nos da pues mucho el querer ser controladoras, ¿no? Querer tener todos los hilos cogidos, y que no se salga de nuestras manos y de nuestra orquesta, como lo que sucede en el día a día. Tenemos que tener oportunidad también de darles chance a ellos a que de manera creativa puedan ilusionarse con contribuir, ¿no? Pues a hacer cosas buenas, ¿no? Luego, asegurarse también de que vayan entendiendo el sentido de vivir en gracia, que sepan que no es lo mismo vivir en gracia que no vivir en gracia. La gracia, al final de cuentas, también pues es un elemento fundamental para la vida espiritual, ¿no? O sea, porque sí es cierto que pues que con las herramientas que Dios nos ha dado, las herramientas naturales, como son el cuerpo, el alma, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, podemos lograr grandes cosas para vivir una vida espiritual, pero necesitamos también de elementos sobrenaturales para que realmente podamos en serio estar en posibilidades de vivir ese encuentro con Dios en todo el sentido de la palabra, ¿no? Solamente una persona que vive en gracia tiene posibilidad de ser habitado, ¿no? Habitado por Dios, ¿no? Y entonces de ser pues otro sagrario, ¿no? Otro sagrario donde Dios pueda residir, desde donde pueda actuar, y entonces realmente puedo prestarle a Dios pues todo lo que tengo para servirle, para hacer apostolado, para llevarle a otras almas, ¿no? Entonces, de ahí que sí no da lo mismo vivir en gracia que no vivir en gracia. Luego, número 6, saber los instrumentos de Dios, ¿no? Saber que Él es quien consigue las cosas. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero la verdad es que quien realmente las consigue es Él. Número 7, no solo la oración, sino también la mortificación. Dicen por ahí que un cristianismo sin cruz es un cristianismo sin Cristo. Entonces sí es cierto que reivindicar otra vez este sentido de la importancia de la cruz, de la mortificación, de que no todo es sinónimo de la fiesta, de la diversión, de pasarla bien, ¿no? Sino que pues también estos escenarios de cruz pues son indispensables para que realmente podamos incidir en aprender a formar bien a otros, ¿no? Después, ir formando sus convicciones, ¿no? Convencerlos de pensar, educar su interioridad, ¿no? Por ejemplo, con nuestros hijos, pues qué bien, con los pequeños y con los no tan pequeños también, tener pues posibilidad de rezar con ellos, por ejemplo, rezar pues quizá pues con los más chicos todavía, pues aquellas oraciones en la noche antes de dormirse, o en la mañana al despertar, también pues no sé, agradecerle a Dios por otro día más, rezar por ejemplo alguna bendición de los alimentos antes de la comida, que bien por ejemplo incluso hasta tener ocasión de rezar el rosario en familia, o incluso pues de tener posibilidad de asistir a misa juntos, ¿no? Digo, qué bien, o sea, pensar que todo esto pues es una cosa muy importante para ir educando su interioridad, ¿no? Y además pues irles ayudando a que se convenzan de que esto es
pues también parte de la historia de amor de la propia familia, ¿no? O sea, no es algo externo a nuestra familia, sino que es algo pues que forma parte también de lo que somos, ¿no? Como familia. Hacerles ver también que, por ejemplo, pues si yo les, no sé, les animo a que vengan a misa, que nos acompañen y demás, pienso en los más grandes, ya en los adolescentes, en los jóvenes, pues es porque de veras, pues a mí como padres, la mayor encomienda que me ha dado Dios es la de buscar llevarlos al cielo, ¿no? Entonces, por eso es que no me puede dar lo mismo, pues que vayan o que no vayan a misa, por ejemplo, ¿no? Ayudarlos a que se admiren de las cosas, a que sean agradecidos, a que consideren los errores y lo que se puede cambiar, ¿no? Ser optimistas con realismo también. Esto es la humildad de quien confía en Dios, ¿no? Por ejemplo, pienso, ¿no? Ahora pues que tenemos pues quizá tantos enfermos a la redonda y demás, o de repente pues circunstancias pues que nos pueden preocupar, ¿no? Hacerles ver que pues sí, vamos a rezar porque sea lo que es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, quizá no vamos a rezar pues porque esta persona realmente ya se cure y o salga de esta enfermedad o se libre de la muerte, ¿no? Y porque así sea a fuerza, o sea, porque yo no rezo buscando pedirle a Dios que me conceda lo que yo quiero que me conceda, ¿no? Sino que más bien pues pues hay que enseñar a rezar, ¿no? De un modo que sea pues buscando que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y que si es la voluntad de Dios pues que una persona sane, bueno, pues qué maravilla, y si no, pues que se haga su voluntad, porque al final de cuentas Dios es el único capaz de poder ver el cuadro completo, ¿no? O sea, a veces nosotros pues solamente vemos una partecita muy pequeña del cuadro, ¿no? Porque estamos demasiado cerca, pues por eso hay que buscar alejarse, para poder tener capacidad de ver todo el cuadro completo, porque de este modo es como Dios ve también, ¿no? O sea, de este modo es como Dios considera las cosas, ¿no? Y por eso es que no podemos pedir desde un punto de vista humano el cómo queremos que las cosas sucedan, porque Dios de alguna manera sabe pues que si esto sucede es porque esto tiene que ver con muchas otras cosas más, ¿no? Explicarles desde niños que están llamados en esta vida a amar y a darse a los demás, lo que contrarrestará en la adolescencia el natural encierro de sí mismos también, además, ¿no? O sea, qué importante es que desde ahora vean que si de veras la vida tiene pues un sentido concreto, pues es esta, ¿no? La de amar, la de encontrar que el otro es valioso, que el otro es un fin en sí mismo, ¿no? Que el otro es un don, ¿no? Así es como se debe de educar cristianamente. Luego, también en esta vida, pues a lo que venimos es a identificarnos con Cristo, ¿no? Porque el cristianismo es cristocéntrico, ¿no? Es decir, Cristo es el centro, ¿no? Es el centro de la vida espiritual. El encuentro con Jesucristo y el crecimiento de la vida de Jesucristo en nosotros y en el mundo es el verdadero propósito del cristianismo. Y eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo y también pues gracias a nuestra propia libertad, de alguna manera, ¿no? O sea, porque Dios cuenta con nosotros, por supuesto, en este gran proyecto. Dice el filósofo judío Martin Buber que el ser humano requiere no un contenido, sino una presencia con fuerza. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es ante todo una persona viva, que nos señala por dónde, con su ejemplo. Y por último, bueno, la identificación con Cristo, ¿no? Consiste en imitar, pero no es una imitación mecánica, externa, sino que más bien Cristo cuenta con que lo imitemos como somos nosotras, cada una, ¿no? Con nuestro propio modo de ser, con nuestra propia personalidad, con todo este kit de afectividad concreta que nos ha dado a nosotros, ¿no? Con esta serie de emociones, sentimientos, pasiones, deseos que nos ha dado a cada quien, con nuestra propia inteligencia y nuestra capacidad para hacer conjeturas mentales, con nuestra propia voluntad, con nuestras propias experiencias, aprendizajes de vida y demás. Con eso quiere que le imitemos. Pues la imitación es algo profundo que tiene que ver con la propia intimidad. Cada uno de los santos encarnaron al mismo Cristo, pero cada uno en su vida profesional, en su usanza,
con su propia personalidad, etcétera. Por ejemplo, bueno, pues San Agustín tiene un modo muy concreto de ser distinto al de Santa Teresa, ¿no? Y ella al de Santo Tomás, y Santo Tomás al de San Buenaventura, y cada uno pues con lo suyo, ¿no? Y con sus propios gustos y demás. Incluso todo esto pues va de la mano con el kit de condiciones concretas que Dios nos manda en cada momento, por ejemplo, de salud, de enfermedad, de situación económica, etcétera, ¿no? O sea, pienso mucho, por ejemplo, pues como una persona muy querida recientemente me decía que estaba muy consternado porque ya pues a partir de sus 40 y tantos años, ¿no? Ya iba a tener que tomar pues una pastilla para regular la tiroides para siempre, ¿no? De aquí a que se muriera, ¿no? Así es como le había prescrito el doctor. Y entonces, claro, me decía que estaba profundamente triste porque ya estaba teniendo conciencia de que ya su vida ya iba a empezar a ir hacia abajo, ¿no? Bueno, él estaba un poco, no sé, dando un poco de miedo, el pensar que ya iba a comenzar a envejecer y demás. Entonces yo le decía, mira, pues es que Dios cuenta con nosotros así, ¿no? O sea, con esta condición concreta de salud, así como cuenta con la condición de salud que tiene, por ejemplo, este muchacho que nació sin brazos y sin piernas, y cuenta con él, ¿no? Así como está, para poder atraerle a muchas personas a Cristo, igual, ¿no? Así Dios cuenta también con nosotros, ¿no? Así Dios cuenta con nuestras condiciones concretas de vida. Si de repente por ahí ya, no sé, nos apareció una enfermedad autoinmune, o no sé, o por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? Las personas a las que de repente no se les ha dado Lyme, por ejemplo, ¿no? O alguna condición así concreta, o incluso el inicio de alguna otra etapa de la vida, como puede ser la propia menopausia. O sea, Dios cuenta con nosotros así, o sea, incluso hasta con todas esas hormonas que de repente pueden enloquecer y demás, ¿no? Por toda esta situación, Dios nos quiere así, ¿no? Y bueno, pues muy bien, esto es entonces lo más importante que quisiera ahora compartir con ustedes, ya como para ir cerrando este primer capítulo, ¿no? de lo que es la vida cristiana, para que entonces ahora sí ya podamos empezar a hablar de lo que es la oración, ¿no? Y para esto, ¿no? Voy a dejarles aquí entonces un video que tiene que ver con el tema de la oración, de un sacerdote que me parece que es una eminencia para hablar de estos temas. Les va a gustar muchísimo, les va a hacer mucho sentido, y creo que va a completar de un modo muy importante todo esto que les acabo de dejar aquí.